El tema que vamos a abordar este día es lleno del Espíritu de Dios. Y es un tema maravilloso porque nos habla de cómo Dios quiere que nosotros participemos de esta obra que es la obra de la salvación. No porque nosotros podamos obrar salvación para otras personas, pero sí porque nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que Él, nuestro gran Dios y Salvador, pueda llegar a los corazones que están necesitando. Y se verá en las diferentes áreas de la vida en la que Dios permita que nosotros podamos desempeñarnos. Por eso hoy vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a comprender que también nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias te damos por el gran pacto de amor que tú tienes con nosotros. Tu gracia y tu amor superan nuestro entendimiento, pero pedimos, Señor, que nos ayudes para poder aferrarnos a ti y crecer en tu gracia y en tu amor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, hablando sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo, me llama la atención que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos menciona cómo Dios capacita a las personas para que trabajen para Él. En el capítulo 31 de Éxodo, nos hemos saltado varios capítulos y voy a explicar la razón por qué. Y es porque en los capítulos que preceden al capítulo 31 se nos ha dado detalles, algo que mencionaba ayer, sobre diferentes aspectos de la construcción del tabernáculo. Luego hay un episodio acá que vamos a estudiar la próxima semana que tiene que ver con la intercesión y nuestros fracasos como seres humanos, pero la intercesión y la misericordia de Dios. Y luego se dan otros detalles sobre la construcción del templo. Ahora, hemos pasado de esto porque en el capítulo 31 de Éxodo se nos explica cómo se iba a realizar este proceso de hacer todo lo que Dios había pedido. Entendemos que no debió haber sido fácil. Primero consideremos que, hablando del tabernáculo solamente en el desierto, no vamos a meternos mucho con el templo de Salomón, que fue una obra magnífica. Los detalles que se describen demuestran que lo que se quería era algo especial. No podía ser cualquier cosa la que se hiciera. Esto significa que las personas que trabajaran en la construcción o en la manufactura del tabernáculo en el desierto debían ser personas especialmente dotadas para poder realizar toda esta obra. Se iba a necesitar experticia en bordados, en costura, en modelaje, en escultura, y también en perfumería, en varios aspectos, ¿no? En joyería, se iba a necesitar experticia en todo eso. Y la pregunta es, ¿quién lo iba a hacer? Pero todavía hay una pregunta más importante sobre quién lo iba a hacer. Es, ¿quién iba a capacitar a esa persona que iba a encargarse de la labor? La Biblia lo responde. Capítulo 31 de Éxodo dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Pero dice algo más. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que me hagan todo lo que te he mandado. Voy a ir por partes, porque aquí se mencionan dos nombres, ¿verdad? Uno es Besaleel y el otro es Aholiab. Y esto es muy lindo, porque uno piensa, Dios llamó por nombre a estas dos personas y las dotó de grandes capacidades, especialmente de Besaleel. Ahí se describe básicamente, él va a tener todos los dones que necesita para la construcción del tabernáculo. Literal, todos.
lo que necesita. Necesita saber carpintería, va a saber carpintería. Necesita saber joyería, orfebrería, lo va a saber. Necesita saber costura, lo va a saber. Porque yo pondré mi espíritu, pondré el espíritu de Dios. Y esto nos habla de la labor que ellos tenían que hacer. Pero creo, y espero no extralimitarme con esto, que nos habla del hecho de que Dios desea que nuestra vida sea dirigida por su Espíritu en cada área. Lo digo así porque a veces es fácil que nosotros separemos temas de iglesia, de temas laborales, de temas educativos, y a cada uno le damos su dimensión y pensamos que, claro, para la iglesia sí, ahí necesito el Espíritu Santo, para lo demás yo me defiendo solo. Y hay que tener cuidado con eso, porque en realidad la humanidad fue creada al principio para ser la habitación del Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios habitaba en Adán y Eva, y nosotros lo necesitamos. Por eso la gran promesa de Jesús es: voy a enviarles al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en vosotros. Noten, eso que es una maravillosa promesa. Por eso es que pienso que a Bezaleel se le dice: tú vas a ser lleno del Espíritu y te va a servir para todo lo que necesites. Claro, él iba a hacer una obra sagrada, pero es que en nuestra vida nosotros también debemos comprender que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, sin la cual no podemos obrar en nada, porque nuestros pensamientos son de continuo al mal, porque necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones en este mundo caótico. Lo necesitamos a Él. Pero la otra lección que yo veo aquí es que Dios no solo dejó a Bezaleel, le puso a Aholiab, pero además de eso, dice el texto ahí, en el verso 6, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y destaco esto porque el Espíritu de Dios no es exclusivo de unos pocos. No es que Bezaleel dijera: bueno, aquí yo soy el que recibí el Espíritu Santo, así que aquí yo mando. Claro, él iba a estar a cargo de la obra, era el jefe, porque siempre debe haber cierta organización, y esto es importante, la organización es importante. Y debemos aprender a reconocer a quienes están dirigiendo. Quienes están dirigiendo deben depender del Espíritu Santo sobre todo. Pero eso no quiere decir que los demás no necesitemos el Espíritu Santo, porque Dios prometió también el Espíritu para Aholiab y también para todo sabio de corazón. Lo que estoy queriendo decir es que la obra que tenemos que hacer no se puede hacer solos. Necesitamos unos de otros. El líder, como Bezaleel, necesita de Aholiab, el sublíder, y necesita de todo el grupo. ¿Sí? Y todo el grupo necesita también de un líder que sea guiado por el Espíritu Santo. No porque ellos no tengan el Espíritu de Dios, pero porque necesitan hacer las cosas en orden. Así que todos nos necesitamos. Aquí Dios nos está dando una gran lección, y esto es lo primero que yo quisiera destacar. Dios ha dotado de habilidades a cada uno de sus hijos. Y hoy, para hacer una aplicación para nosotros, como dice Pedro, nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificadas en la casa de Dios. Ya no es un templo hecho de manos, ahora somos nosotros la casa de Dios, espiritualmente hablando. Pues necesitamos de todos, cada uno, con los dones que Dios le ha dado, según la gracia que Dios le ha dado, necesitamos ponerlos al servicio de los demás para que esta casa que Dios está construyendo pueda ser una edificación que lleve alabanza y gloria a su nombre. Pero luego, en medio de todo esto, aparecen dos temas que a mí me parecen cruciales también. Y el primer tema que veo aquí, en medio de todo esto, es que cuando se les está diciendo cómo van a trabajar y quiénes han sido dotados con esas capacidades para trabajar la obra del tabernáculo, en el verso 13 en adelante, verso 12 en adelante,
del capítulo 31, Dios introduce el tema del descanso sabático. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué pasó de estar hablando de la gente a la que dotó del Espíritu Santo a hablar del sábado? Hay una razón, y lo vamos a descubrir aquí. Vamos a leer estos versos, capítulo 31, verso 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El tema que está destacando acá respecto al reposo sabático es el tema de la santificación, que es un tema que está ligado al santuario. El santuario nos habla de un Dios santo que está lidiando con el problema del pecado, que es una mancha en el universo. Este Dios santo tiene la solución para el problema del pecado y nos lo muestra a través del santuario. Y este Dios santo requiere que quienes se acercan a Él sean santos. Pero como ya dijimos al principio de la semana que nosotros no podemos, porque cada vez que prometemos haremos todo lo que Jehová ha dicho, confiando en nuestras propias fuerzas, todo lo que puede resultar de eso es un fracaso rotundo, entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos acercar a un Dios santo? ¿Tienes la respuesta? Porque si me libran a mi mente, a mi lógica, decir cómo me acerco a un Dios santo, tristemente yo puedo caer en lo que cayeron todos los pueblos paganos. Creer que soy yo, con mi esfuerzo, con mis obras, con mis regalos, con mis donaciones, hablando de lo que mencionábamos ayer sobre los donativos voluntarios, que soy yo el que estoy ofreciéndole algo a Dios. Y por lo tanto, Dios tiene que aceptarlo. Pero aquí, al introducir el tema del sábado, se nos recuerda de nuevo que estando en una estrecha relación con Dios, ya que nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, hay alguien que sí puede. Y ese alguien que sí puede es Dios. Y por eso dice, esta es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, dice el Señor, yo soy Jehová, que os santifico. La santificación es el resultado de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Por eso está relacionado con el santuario. Y por eso el reposo sabático era tan importante. Porque era un recordatorio. Y todavía quiero decir un poco más. Vuelvo a repetir, espero no extralimitarme con esto. Pero es que lo que diferenciaba al sábado como esa señal de santificación del tabernáculo, al menos este del desierto y luego del templo de Jerusalén, es que el sábado está anclado en el tiempo. Y el tabernáculo un día iba a desaparecer. Un día iba a ser trasladado a la realidad, que es lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Pero el sábado todavía sigue aquí, como un templo en el tiempo que nos recuerda constantemente que la obra de la santificación es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Como Él es santo, al estar en comunión con Él, que es lo que nos ofrece el séptimo día de la semana, entonces somos transformados de gloria en gloria, como dirá Pablo. Noten qué maravilloso esto, ¿verdad? Si lo pensamos bien, por esa razón el sábado es tan importante en las Escrituras y debería serlo para nosotros. Y por esa razón el enemigo pelea tanto contra esa institución, porque no es casualidad que a través de los siglos se haya pisoteado el sábado, se lo haya calumniado el tema del sábado y hasta se lo haya cambiado el tema del sábado por otros días de adoración. Es porque para Dios era importante y sigue siendo importante. Noten, no estamos hablando del hecho de una observancia legalista, porque ya aprendimos estos días de que eso no funciona.
estos días pasados, desde las semanas pasadas, hemos descubierto que de lo que se trata aquí es de encontrar la promesa que hay. Y la promesa abierta que hace Dios es: yo los voy a santificar. Pero un tercer elemento que hay aquí en esta narración, y es el otro punto que es precioso en medio de la construcción del templo y de estas instrucciones sobre la capacitación que Dios va a dar a las personas para que puedan hacer la obra que les ha pedido, se encuentra en el versículo 18. Y dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El decálogo, lo dijimos anteriormente, y nuestro pastor Ani Perla nos mostró esta maravillosa faceta del decálogo como una promesa, como 10 promesas. El decálogo es un regalo. Nosotros ya lo vimos eso. Es un regalo que Dios le hizo al pueblo de Israel a través de Moisés. Y a Moisés le entregó 2 tablas de piedra. Y el texto lo dice claro: esto fue escrito con el dedo de Dios. ¿Qué estaba escrito ahí? Las 10 palabras. Eso que Dios proclamó allá en Éxodo 20, Dios lo había escrito con su dedo para que quedara fijado. Eso no se le dejó librado a nadie. No se lo dijo a Moisés: mira, hazme el favor, yo te dicto, tú escribe. Dios lo escribió. Y esto es por una razón: para que no quedara duda de que esa era su voluntad expresa. Y ya descubrimos las semanas anteriores que cuando comenzamos a pensar en todo lo que implican estas promesas, esas 10 promesas, eso es mucho más que lo que nosotros vemos cuando nos concentramos solamente en el no de los mandamientos. Porque en realidad ese no solamente nos está mostrando que Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida. Y me gustó muchísimo, de hecho, eso que nos explicaba nuestro pastor Perla hace días. La forma en que está escrito dice: no vas a robar, no robarás. Es decir, está escrita de una manera extraña para ser un precepto. ¿Por qué? Porque la intención era hacer una promesa. Si estás en relación conmigo, si te mantienes dentro del pacto, ahora podemos ir ampliando el concepto y podríamos decir: si reconoces las disposiciones del pacto, si reconoces que yo estoy en medio de ti, si me das tu corazón para que yo pueda habitar en tu corazón, entonces no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no tomarás mi nombre en vano. Es decir, estando en relación conmigo, tú estás protegido porque yo voy a santificarte. Miren qué maravilloso es esto. Por eso el sábado está en el 4º mandamiento y está al centro del decálogo, porque habla de esa comunión íntima que nos permite vivir las disposiciones del pacto. Pero también lo curioso con este regalo que Dios le dio a Israel en las manos de Moisés con el decálogo, es que esto iba en el arca del pacto. Y el arca del pacto era el mueble que estaba en el lugar santísimo y sobre el cual se ponía el propiciatorio. Propiciatorio es una palabra que básicamente significa expiar. Y la pregunta es: ¿por qué tenía que haber un propiciatorio sobre las tablas de la ley que estaban en el arca del pacto? Y la respuesta, una respuesta sencilla que yo quiero dar aquí, es que debido a que los seres humanos quebrantamos esa ley, necesitamos que alguien expíe nuestros pecados, que alguien limpie nuestros fracasos. Y ya que no lo podemos hacer nosotros, el único que lo puede hacer es Dios. Dios, a través del santuario, estaba ilustrando esto. Él estaba diciendo: ya que se quebranta la ley, ya que ustedes han quebrantado la ley, los seres humanos, aquí está todo el proceso de la salvación para poder restablecer la justicia y la paz en este universo. Y
arca del pacto nos muestra cómo Dios puede ser justo y a la vez justificar al que se acerca a su trono de gracia. Por eso es que Jesús es nuestra propiciación, porque Él con sus méritos nos presenta ante el Padre y ante el universo y dice: quebrantó la ley, pero se arrepintió, me entregó su vida y ahora vive en mí. Ahora yo vivo en Él. Es lo que dice Pablo: ahora Cristo vive en mí, ahora yo vivo en Él, y aunque es un pecador arrepentido que quiere vivir dentro del pacto, que ha aceptado las disposiciones del pacto y que ha permitido que el Espíritu Santo obre la transformación que se necesita en su corazón. Estoy tratando de ampliar todo esto, ¿no? Pero es lo que dice esto. Y ahora, no es por lo que nosotros hacemos, es por toda esa obra que Dios hace, que Dios puede decir: muy bien, perdonado. Eso no es automático, porque a veces también tenemos un mal concepto sobre esto que implica el perdón de Dios. No es automático, no es solamente tuve un malentendido, no. Para perdonarnos se tuvo que derramar sangre. Y eso es lo que está diciendo. Por eso el propiciatorio estaba sobre las tablas de la ley, para demostrar cuánto cuesta estar lejos de Dios, es decir, violar su ley. Estar lejos de Dios es violar su ley. Cuesta la sangre, pero no cualquier sangre. Costó la sangre del Hijo de Dios. Pero aún así, quienes se acercan con fe a Jesús y lo aceptan como su único y suficiente Salvador, reciben perdón. No por lo que ellos han hecho, no por lo que nosotros hemos hecho como seres humanos, sino por lo que Dios ha hecho. Por eso, yo creo que los salmistas lo tenían bien claro esto. Y en el Salmo 85, verso 10, el salmista pudo captar lo que veía ahí en el lugar santísimo, lo que entendía del lugar santísimo. Y dentro de eso él dijo: la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo puede ser que un Dios justo puede estar en paz con un pecador por la obra que se realiza ahí en el propiciatorio? Y entonces se unen estas cosas que parecen irreconciliables por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Esto es un maravilloso misterio del cual vamos a seguir estudiando toda la eternidad, pero del que podemos ahora extraer esta lección. Dios siempre hará todo por nosotros para que estemos con Él. Lo único que tenemos que hacer es decidir, de nuevo, este tema de que hemos tratado esta semana, entregarle nuestro corazón, rendirle nuestro corazón, que es lo único que realmente podemos hacer para que su Espíritu pueda habitar en nosotros y nos capacite para vivir para Él. Que Dios nos ayude a poder descubrir que este maravilloso regalo que Dios nos dio y que los seres humanos tristemente pisoteamos, que es la ley de Dios, es un regalo que todavía sigue vigente y que nos señala nuestra necesidad de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el maravilloso don de la salvación. Y gracias porque nos invitas a colaborar contigo en diferentes aspectos de la vida, pero en todos necesitamos tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos para aprender a depender de ti. Al final, todo lo que aprendemos es que necesitamos depender de ti, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro ayudador, tú lo eres todo, oh Dios. Por favor, ayúdanos a recordar que solo en ti hay seguridad. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra vanagloria, perdona nuestra autosuficiencia y ayúdanos a rendirte nuestro corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén.